cuantos bobitos con esos cuentitos de gangster que solo se quedan en parla. Mientras que nosotros si hablamos de putas podemos mostrarlas. Escucho sus temas y pienso en terapia, no me pueden generar tanta rabia. Hoy te critican, mañana se acercan con la excusa de todos cambian. Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué hay tantos tarados batiendo la de que son John Beef, pero contra mí se van a ir bifiados. En su círculo son todos cuadrados, eso lo tengo bien claro. Muchos están en la cima, pero solo yo estoy parado. Qué raros están si piensan que me mate buscando tener contenido. La mitad de semi improvisado sobre un ritmo que me suena divertido. A los mejores los tengo conmigo, soy la última pluma del nido. Ese disparo sin ruido que no da lugar a que haya testigos. Dejen de hacer este tipo de cosas que se ve que les sale muy exigido. De BNI, una vez más un hat-trick y se lleva el balón del partido. No se equivoquen, parece que están confundidos, porque mi estilo no es hacer trap, es hacer rap y tener la comodidad de hacer un trap tranquilo. No es gustarle al real, no, ni gustarle al fake. Solo hago lo que quiero hacer. En este perfil me siento bien y no pienso caer. ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, a mí nadie me regala un puesto. Me es inevitable serles honesto. Por cierto, me arriesgo al decir que les alcanzarían 10 intentos, o mejor dicho, el doble de recursos que yo, porque jamás llegarían a hacer esto. Stop, que esto es solo para los expertos, y hablo de saber al respecto, no de un secundario completo. No hablen de vecindarios si no son del gueto, ni de sicarios si no hay presupuesto. Perdón, pero si yo mintiera me daría vergüenza rapearle al micrófono mis textos. No es gustarle al real, ni gustarle al fake. Solo hago lo que quiero hacer. En este perfil me siento bien y no pienso caer. ¿Para qué entrar en crisis si lo logré?